uno de estos problemas que la humanidad se ha enfrentado ha sido ni más ni menos que a las enfermedades. Si se han dado cuenta, toda nuestra vida nos hemos tenido que enfrentar a las enfermedades. Obviamente, ¿por qué? Porque tenemos que curarnos, ¿no? Sin embargo, esto obviamente de las enfermedades no crean que inició de un día a otro, ni que siempre hubo médicos, por ejemplo, o había químicos, o había odontólogos, o había nutriólogos, por ejemplo. En aquellos tiempos, pues obviamente no había ni científicos. Lo que había era gente que yo les llamo observadores, que lo que hacían, como su nombre lo dice, era observar algunos fenómenos. Y entonces, esos observadores, a través de la observación, lo que buscaban era, pues, comprender dichos fenómenos. En este caso, estos observadores lo que hacían era comprender qué era lo que generaba las enfermedades. Sin embargo, uno de los principales observadores fue ni más ni menos que un desquacerado llamado Tucídides. Este cuate lo que hacía era, bueno, para empezar, Tucídides era un escritor de esos que le cuentan los chismes de la guerra, y Tucídides lo que hacía era tratar de escribir acerca de la guerra. Y algo que le comentaron a él era de que, por ejemplo, en la guerra había unas personas que se enfermaban, y, por ejemplo, la gente que cuidaba a estos enfermos, ¿sí? También enfermaban. Pero tanto los enfermos como los que cuidaban a los enfermos y enfermaban, se recuperaban. Y cuando estos volvían a atender, ojo, cuando los que enfermaban volvían a atender a otros enfermos, resulta que los cuidaban ya no se enfermaban. Y esto fue un hecho que marcó mucho precedente. ¿Por qué? Porque a partir de esto, otros observadores como Yu Chang, a partir de las observaciones de Tucídides y tomando en cuenta una enfermedad que en ese entonces se estaba presentando, como es la viruela, observó que en guerras en China también se presentaba la viruela, se presentaba esta enfermedad. Y entonces, este cuate lo que hacía era que les pidió, literalmente, los pacientes que habían muerto de viruela, pedía que les quitaran las ropas y que se las pusieran a los pacientes sanos o a los soldados sanos. ¿Qué pasaba? Que obviamente los soldados sanos ya no enfermaban de la viruela. Y entonces observó que dentro de los soldados que morían por viruela había pequeñas costritas. En este caso, Yu Chang lo que hizo fue hacer un polvo de costras. Hacía un polvo de costras, ¿y qué pasaba? Que se los daban a aspirar a las personas o a los soldados sanos. ¿Y qué pasaba? Que estos soldados sanos ya no enfermaban de viruela. ¿Se dan cuenta cómo estos observadores lo que decían era de que había algo en las personas enfermas que cuando ponían en contacto a las personas sanas se protegían? Entonces, a partir de aquí, ojo, se estableció un término que se llama defensa. Es decir, nosotros tenemos un sistema de defensa que, como su nombre lo dice, nos permite defendernos ante las enfermedades. Después, un médico turco de apellido Rases, lo que hizo fue describir que, con todo lo anterior, en las personas que se enfermaban, se generaban erupciones, es decir, en la piel se formaban bolsitas, que estas bolsitas en la parte de adentro tenían líquido, y ese líquido, cuando se rompía, generaba que infectaran a otras partes de la piel o incluso a otras personas.
Y tomando en cuenta esto, hubo una persona que se llamó Benjamin Jesty, que resulta que este Benjamin Jesty no era ningún científico, pero él tenía una vaca. Él tenía una vaca que en las ubres tenían granitos, ¿sí? Y entonces, pues, este cuate Benjamin, al momento de estar ordeñando a la vaca, ¿qué pasaba? Que no se enfermaba. Pero una vez su esposa lo que hizo fue tocar a la vaca solamente una vez. ¿Y qué pasó? Que se enfermó de viruela. Le provocó el desarrollo de estas erupciones. Y entonces ahí Benjamin Jesty se preguntó, bueno, ¿por qué yo no me enfermé y por qué mi esposa sí se enfermó? Pues resulta que Benjamin Jesty obviamente estaba en un contacto estrecho con la vaca. Entonces, había algo, tanto en la vaca como en el cuerpo de Benjamin, que le permitían resistir a la enfermedad y que obviamente su esposa no lo tenía. Entonces, tomando en cuenta esto, estas observaciones, mi tatarabuelo, Edward Jenner, acuñó el tema de, o el término de vacuna, porque él lo que hizo fue atender a Benjamin Jesty y entonces observó que la gente que tocaba las ubres de las vacas, obviamente que tenían granitos, adquirían una defensa contra la viruela. Y entonces, como fue obtenida de una vaca, por eso se le acuñó como vacuna, porque venía del origen de la vaca. Entonces, con todo esto, lo que vemos de que, si se dan cuenta, existieron observadores que no eran científicos ni eran médicos, bueno, unos sí, races, ¿sí? Que se encargaban de comprender cuáles eran los mecanismos de defensa que había en nuestro organismo. Y entonces, si se dan cuenta, aquí, con la llegada de la inmunología, resulta que hubo una rama de la ciencia que se encargó de ayudarle a la inmunología a comprender más la dinámica de las enfermedades. Y en este caso, fue ni más ni menos que la microbiología. ¿Y qué es lo que hizo la microbiología? ¿Cuáles fueron los aportes de la microbiología en torno a las enfermedades? Que obviamente permitió comprender o conocer que las enfermedades están generadas ¿por qué? Por organismos patógenos, por ejemplo, virus y bacterias. Y dentro de estos, uno de los investigadores más sobresalientes, aquí sí fue un investigador, fue Roberto Koch, que si ustedes se acordarán, perdón, este cuate de Koch hizo sus 4 postulados. ¿Y qué dicen esos postulados, maestro Garibay? El primero es de que para que un organismo enferme, tiene que haber, para que un animal enferme o una persona enferme, esta enfermedad tiene que estar dada por un microorganismo, que puede ser un virus, una bacteria, un hongo, un parásito. Y que si comparamos el animal enfermo con el animal sano, siempre este organismo va a estar en donde, en el animal enfermo. Y que si extraemos el organismo del animal enfermo y lo inyectamos en el organismo que está sano, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente el organismo sano tiene que enfermar y tiene que mostrar los mismos signos y síntomas que el animal enfermo. Y además de que si se obtienen los organismos, mejor dicho, si se obtienen los microorganismos de ambos animales, tienen que ser los mismos, con las mismas características, siempre. Y que si lo volvemos a inocular en un organismo sano o en un animal sano, este animal sano tiene que volver a enfermar y tiene que tener los mismos signos y síntomas que los 2 animales enfermos anteriores. Entonces, con base en esto
Y con la inmunología trataron de comprender que las enfermedades siempre van a tener que responder ante un mecanismo de defensa que va a estar en nuestro organismo. Siempre. Y ante esto, por ejemplo, hubo investigadores como Eli Meshnikov, que él estudió un tipo de células que se llaman, o que le llamó él, macrófagos. O incluso también hubo investigadores, no me acuerdo cómo se llama, Von Behring, creo que uno fue Nuttall, que este cuate lo que hizo fue describir que en nuestra sangre había un conjunto de proteínas que le llamó bactericidinas, que ya posteriormente se les dio el nombre de ¿qué? De anticuerpos. Todo esto que pasó es de que lo que nos ayuda es a comprender que siempre detrás de las enfermedades va a existir siempre un mecanismo en nuestro cuerpo que nos va a ayudar a defendernos. Lo que va a hacer es siempre intentar defendernos. Es lo que estamos viendo es de que todas estas observaciones que hubo le permitieron a los observadores o a los investigadores o a los desquacerados, como quieras tú llamarle, a comprender de que existía un mecanismo de defensa en nuestro cuerpo. Y entonces este mecanismo de defensa, junto con los aportes de la microbiología, permitieron entender más lo que son las enfermedades y además permitieron comprender qué podemos hacer para evitar estas enfermedades. Porque si tú te acuerdas, por ejemplo, la viruela fue una enfermedad que, al igual que el COVID, mataron a tantos millones de personas, mucho más que el COVID. No es como ahora, por ejemplo, que ya existe una serie de investigadores, de científicos, que inmediatamente, en menos de un año, ya tenía la vacuna contra el COVID. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Antes tuvieron que pasar varios años, casi como 100 años, para comprender todo este proceso de las enfermedades.